Ya. Si mi memoria no me falla, quedamos en este punto la semana pasada, ¿cierto? Hablábamos de lo que es flotación, ¿cierto? Habíamos hablado de qué motiva a la flotación y ahora habíamos quedado, ¿cierto? Mencionando algunos elementos que tiene el proceso, ¿cierto? Y cómo nosotros realizábamos el proceso mismo, ¿cierto? Por acá entraba una mezcla de sulfuro, ya con agua, denominado pulpa, ingresa al reactor, a la celda de flotación, añadimos reactivos, el, el material, ¿cierto? El sulfuro sube, se adhiere a burbujas de aire y el material que no es adecuado, susceptible a adicionarse o a juntarse con la burbuja de aire, se queda abajo, generando lo que se denomina como tailing o cola, ¿ya? Elementos, ¿cierto?, que también se agregan es, por ejemplo, las burbujas de aire, ¿ya? Y esto genera un concentrado que se espera tenga aproximadamente un 30% de cobre, ¿ya? Eso es el promedio. Tenemos concentrado, ¿cierto? Tenemos concentrado que tienen una concentración más baja de cobre y tenemos un concentrado que tiene un porcentaje más alto de cobre, dependiendo de la situación, la mineralogía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es una cosa tan, tan directa, tan de, no es, siempre es 30 o siempre va a ser 33 o siempre va a ser 28. Va a depender de varios aspectos que normalmente no tenemos, no se tiene todo el control que uno esperaría sobre esa situación. Entonces, así como existen, ya hemos hablado tal vez del sulfuro, es hora de empezar a hablar de los reactivos. Entonces, reactivos tenemos de cuatro tipos: colectores, espumantes, depresantes y modificadores de pH. ¿Ya? Los colectores son reactivos cuya función es modificar la superficie del mineral ¿ya? Para volverla hidrofóbica. Volverla hidrofóbica. ¿Ya? Entonces el mineral se vuelve hidrofóbico y con eso nosotros podemos trabajar el tema, ¿cierto? Y podemos llegar a flotarlo, ¿ya? Acá hay una serie de teorías acerca de cómo ocurre esto. Nosotros tenemos lo que se denominan eh, reactivos o colectores aniónicos o catiónicos, y tenemos una serie de algunos elementos, ¿cierto? Algunos compuestos que sirven para estos efectos, ¿ya? También tenemos lo que son los espumantes. Básicamente, como su nombre lo dice, su función es posibilitar o em, eh, acondicionar, acondicionar, ¿ya?
el agua, o acondicionar las burbujas, mejor dicho. Acondicionar las burbujas. Acondicionar las burbujas para que puedan transportar al mineral. Como ustedes sabrán, el mineral que yo estoy transportando básicamente son rocas de un tamaño muy pequeño, pero rocas al fin y al cabo. Entonces, la idea aquí es que el espumante genere le entregue ciertas propiedades físicas a la superficie de la burbuja con el fin de que el material cuando se adhiera pueda ser transportado y no rompa la burbuja y la burbuja también sea lo suficientemente eh, importante, ¿cierto? O potente para poder transportar al material sin que ésta se rompa, ¿ya? Luego tenemos los depresantes, cuya función es impedir la flotación de material no deseado. No, no deseado, ¿ya? Entonces, eventualmente yo voy a tener algún material o algún mineral que puedo flotar o puedo, o no es de mi intención flotar. Ahí es donde yo aplico un depresante específico para ese mineral con el fin de que yo pueda obtener, ¿cierto?, el material, ¿cierto?, que yo espero en ese sentido. Y finalmente tenemos los modificadores de pH. Los modificadores de pH son reactivos que permiten que la mezcla se mantenga o varíe su pH eh, para que los reactivos puedan funcionar. ¿Ya? Entonces, la naturaleza de los reactivos es esta. Tenemos reactivos que me permiten modificar el mineral para volverlo hidrofóbico. Tenemos un reactivo que permite acondicionar las burbujas para que puedan transportar el mineral. Y tenemos también un reactivo que permite que cierto material no deseado flote. No lo permite, lo impide. Y finalmente también tenemos la modificación de pH. Ya. Algunas cosas que tenemos que saber acerca de los reactivos. Primero, los reactivos son específicos para ciertos minerales.
¿ya? Entonces, básicamente el colector, yo eventualmente voy a tener un colector que va a ser para la calcopirita, ¿ya? Va a ser el mejor colector para la calcopirita, que es un sulfuro de cobre, ¿ya? Cobre con hierro. Pero si yo lo aplico a la cobalina, que es otro sulfuro de cobre, lo más probable es que ese colector no me sea tan útil. Sí va a permitir que flote, porque es un sulfuro, pero no necesariamente va a ser, va a tener el efecto o la recuperación que tengo para la calcopirita, ¿ya? El espumante es un poco más genérico. Tenemos espumantes que se repiten normalmente. El depresante, al igual que el colector, también varía para el mineral porque si, por ejemplo, tenemos calcopirita y la calcopirita está acompañada de gustita, por ejemplo, que es un óxido de hierro, la verdad es que ahí lo que va a ocurrir es que el colector, ¿cierto? El depresante tiene que ser diferente a que si yo tengo, por ejemplo, un enargita, que es un sulfuro que es de cobre y arsénico. Entonces voy a tratar de depresar eso. Entonces ahí es donde se va jugando y vamos viendo para dónde va la cosa. Si vamos para un lado, vamos para el otro, ¿cierto? Perdón. O si tenemos algún otro término que analizar. El modificador de pH es básicamente una especie de anexo a los tres primeros, porque hay colectores que funcionan en un cierto rango de pHs, entonces lo que yo hago es modificar el pH de la solución con el fin de que ese colector sea bien empleado, al igual que el depresante. Posiblemente también tiene un rango de pH. Entonces, si se dan cuenta, hay variables del proceso que modifican completamente todo esto. Ya nombramos cierto pH, mineralogía, y la semana pasada hablábamos de la granulometría. Entonces son los tres grandes elementos, ¿cierto?, que hacen que el proceso de flotación sea tan relevante y con una recuperación lo más alta posible, ¿cierto?, en ese sentido. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? No, profe. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, cómo funciona aproximadamente una celda de flotación. ¿Ya? Ya hemos descrito, ¿cierto? Ya vimos que entraba por algún lado, ¿cierto? Digo algún lado porque ya van a ver que no necesariamente es por abajo. Ingresa el concentrado, ¿ya? Perdón, ingresa el material, el mineral. El mineral se encuentra con este rotor, ¿cierto? O impeller, que inyecta gas, está constantemente inyectando aire. Ese aire se encuentra con un reactivo llamado espumante, lo que genera burbujas suficientemente fuertes para tolerar que mineral se adhiera a él, sale de aquí y adhiere el mineral que proviene acá, lo adhiere, ¿cierto?, a las burbujas. Las burbujas suben, ¿ya? Y permiten, ¿cierto?, que estén acá en esta cama. El material que no consigue adherirse a las burbujas se queda abajo y puede salir por la parte inferior. Las burbujas que ustedes ven aquí eventualmente salen, yo las puedo sacar de acá de la celda y lo que obtengo es el concentrado, ¿ya? Entonces tenemos distintos materiales, ¿cierto?, que se van recuperando a lo largo de toda la celda de flotación. Tipos de celda básicamente tengo dos, ¿ya? La celda mecánica, que es la más utilizada y más conocida, la cual es una representación, ¿cierto?, de lo que acabamos de ver. Entra el concentrado, se encuentra con este rotor, ¿cierto?, y un impeller que
está constantemente inyectando aire. Esto sube, ¿cierto? Y acá arriba me encuentro con el concentrado. Y el concentrado es sacado por este lado, ¿cierto? Y se va a la siguiente etapa, ¿ya? Alguna otra etapa. Y también tenemos las celdas columnares, en donde yo tengo la inyección de aire acá abajo. Por acá abajo también inyecto agua. Y aquí tenemos lo que se denomina alimentación. Entonces el mineral no ingresa por abajo, ahora ingresa por acá, más arriba. En la mitad o más arriba. Entonces el material aquí se encuentra con el aire inyectado, las burbujas. La burbuja se contacta con el mineral de acá y empieza a ascender. Si logra llegar acá arriba, se retira junto con concentrado, ¿cierto? Y si no, cae y se va a lo que se denominan colas. Acá lo que se genera, ¿cierto? Es lo que se denomina, acá con el agua de lavado, lo que logramos, ¿cierto? Es retirar el concentrado y limpiar un tanto el material que nosotros tenemos aquí, ¿ya? De la flotación nosotros podemos indicar que existen tres tipos, digámoslo así, de flotación. Si nosotros viésemos un circuito de flotación, aproximadamente lo que veríamos, ¿cierto? Deberíamos ver tres procesos bien marcados. El primero es la etapa Raffer. Y este se desprende a una etapa llamada Scavenger y a una etapa llamada o denominada Cleaner. Entonces, el mineral ingresa acá en forma de pulpa a una etapa Raffer. Nosotros tenemos, ¿cierto?, lo que se denomina la cola, ¿cierto?, lo que queda abajo. Si ustedes se recuerdan, tiene una cierta ley baja, pero aún queda cobre que yo puedo extraer. La etapa Scavenger se va a preocupar de eso, de extraer la cola. Y el concentrado de la etapa Raffer se va a lo que es la celda Cleaner, ¿cierto? Y ahí se va a... y de ahí ya generamos lo que es el concentrado mismo. Llamémoslo concentrado final. El concentrado de la etapa Scavenger es devuelto a la alimentación de la etapa Raffer con el fin de que pueda volver a ser utilizado. ¿Ya? La cola de la etapa Scavenger viene siendo la cola final del proceso. Y con respecto a la etapa Cleaner, la cola de la etapa Cleaner es devuelta a la alimentación de la etapa Raffer, ¿cierto? Y así nosotros básicamente desaprovechamos, por decirlo así, desaprovechamos la menor cantidad de cobre posible en el proceso. Entonces, si podemos describirlo nuevamente, o si podemos hacer un listado de esto, la etapa Raffer es una etapa, ¿cierto?, la traducción literal de Raffer es grueso, ¿ya? Entonces es una etapa en donde se busca
recuperar la mayor cantidad de material. ¿Ya? La etapa scavenger su traducción literal es barrido. Entonces, básicamente lo que se busca es eh, recuperar la mayor cantidad de cobre de las colas. Mientras que la etapa cleaner, su traducción literal es limpieza, ¿cierto? Y eso es efectivamente lo que se tiene. Entonces, aquí lo que se hace es, se busca aumentar la ley del concentrado lo más posible. ¿Ya? Entonces, las distintas etapas a nivel industrial o a escala industrial, lo que hacen es esto, buscar que yo pueda tomar un mineral, una pulpa, yo eventualmente aplico las técnicas de flotación y lo que obtengo, ¿cierto?, es algún material de alta importancia. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes acerca de la materia? No, profe. Entonces, cuando yo obtengo el concentrado final y también la cola final, ahí dependiendo de lo que yo tenga, yo voy a tener lo que es el proceso de espesamiento, que son estas típicas piscinas gigantescas que uno ve en las concentradoras, ¿cierto? Lo más probable es que si yo les presento una foto de una concentradora, ustedes no van a poder reconocer las celdas de flotación, porque la verdad es que son pequeñas y son muchas, entonces se pierde dentro de una foto o de una vista superior. En cambio, el espesador siempre se ve porque son unas piscinas enormes que normalmente tienen una aspa que está girando, ¿cierto? Que está girando, ¿cierto? Dentro de la piscina. ¿Ya? Entonces, un espesador, básicamente, eh, obtiene una alimentación en donde yo normalmente obtengo, ¿cierto?, lo que son las colas, mayoritariamente. Entonces tenemos, ¿cierto?, una alimentación de las colas, ¿cierto? Y esto alimenta acá al espesador. Nosotros tenemos un motor que va permitiendo el giro, ¿cierto?, de estos racks o de estos puentes, ¿cierto? Y lo que se tiene es que estoy produciendo, permitiendo que el agua quede arriba, ¿ya? El agua de acá queda por arriba, por encima, y el mineral queda por abajo, ya sea el concentrado o la cola.
Entonces yo lo que obtengo de acá es básicamente agua de proceso, la cual yo recirculo, ¿ya? Entonces cuando uno dice, cuando uno escucha eh, algunas comunidades que dicen es que lo que pasa es que las mineras están utilizando todas nuestras aguas, hay que darle una segunda vuelta a ese concepto. No digo que las mineras no consuman agua, todo lo contrario. Una minera por default consume una cantidad de agua más o menos importante, ¿ya? Pero el tema es que la tecnología ha avanzado mucho. Entonces es un poco improbable de que las mineras no estén pensando o realizando esfuerzos para poder disminuir su consumo de agua. Porque así como ustedes y yo, las mineras también pagan agua, ¿ya? El uso de agua. Entonces, una minera no se puede dar el lujo de, no, yo voy a consumir agua, total tengo pozas, total tengo napas, total tengo derecho de agua, no hay problema, voy a usarla. No, porque también tienen que pagar. Entonces, una cosa es tener la posibilidad de usar esas napas o esas, y otra cosa es usarlas. Como les digo, no digo que las mineras no las utilicen. Lo que digo es que cada vez están apuntando más a disminuir ese consumo. Entonces, esta tecnología se añadió en primera instancia para eso, para no abrirle llaves, si se puede decir, de agua pura tanto, sino que utilizar mayoritariamente agua recirculada. ¿Ya? Ese es el motivo o uno de los motivos por el cual es tener un espesador. Y también tenemos un sedimentador, el cual básicamente hace un efecto, ¿cierto? En donde queda un material acá abajo. Acá básicamente lo que tenemos es que constantemente voy a tener una especie de capa intermedia en donde una capa intermedia en donde el líquido va a quedar en el centro, vamos a tener una capa, ¿cierto?, de material flotando o disperso y agua arriba. Entonces, básicamente, en este sector voy a tener una zona donde las partículas todavía están flotando y cada vez más se van a ir aposando acá abajo, generando este elemento de acá que se denomina agua clara. Entonces, esto de aquí es lo denominado como agua clara. Entonces, el agua líquido queda arriba, el material queda abajo, yo nada más retiro el agua y ese líquido, ese material, yo lo voy a tomar y lo voy a utilizar, ¿cierto?, para otro. Lo voy a llevar a lo que se denomina tranque de relaves. ¿Ya? En el caso de la sedimentación, yo puedo hacer algunos procesos o algunos ensayos de laboratorio, varios de ellos no normados, en donde yo tengo, ¿cierto?, primero en donde yo tengo, ¿cierto?, en primera instancia, una probeta con una mezcla de líquido y material. ¿Ya? A medida que yo dejo que esto decante, lo que voy a obtener es una porción cada vez mayor de agua clara y por ende también una porción mayor de material que está decantado. Y estas zonas intermedias vienen a ser las zonas en donde yo voy a tener, ¿cierto?, este material que está cada vez, que está un poco disperso, ¿cierto?, flotando, por decirlo de alguna manera, y ya después de un tiempo, yo voy a tener agua clara por acá y los sedimentos o el sedimento, ¿cierto?, apilado abajo, ¿ya? Esa es la gran gracia que tiene todo esto
con respecto a lo que podemos ver aquí. ¿Ya? Es un ensayo de laboratorio que es realizable, ¿cierto?, de manera bastante sencilla y que no requiere tanto, no requiere mucho más que eso para poder ser desarrollado. Un vaso precipitado, mineralidad. ¿Ya? Y también tenemos otro proceso que es más, más acelerado, digámoslo así. El sedimento sí requiere, es bastante efectivo, pero requiere tiempo para ser desarrollado. En cambio, el filtrado es un proceso mucho más mecánico y mucho más inmediato para poder trabajar. ¿En qué consiste esto? El proceso consiste en que yo tengo una mezcla, una especie de fango, que es una mezcla de agua y material, ¿cierto? Y sólido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por medio de un pistón o de un elemento de alta presión, yo lo que hago es compactar esto, pudiendo eliminar el líquido que no me va a quedar remanente. Entonces, por aquí debería existir algún tipo de elemento filtrante, ¿cierto? El cual a presión yo estoy trabajando acá y eventualmente va a eliminar el agua por este lado de aquí, ¿ya? Por medio de la presión que yo estoy ejerciendo hacia abajo. Lo mismo pasa por estos lados de aquí, ¿ya? El equipo más importante o más utilizado para este tema es lo que se denomina el filtro de Plato, sin ir en desmedro de que eventualmente yo pueda utilizar otros equipos para eso. Entonces, por un lado, ingreso una cierta cantidad de material, cierto fango, tipo fango, ¿sí? Una mezcla de agua y material, cierto sólido, que pase por aquí y aquí se le aplica presión. Se aplica presión, estos platos aplican presión, disminuyendo el volumen, ¿cierto? A presión, disminuyendo el volumen de este material. Por acá arriba obtengo, ¿cierto? Lo que es el material, ¿cierto? Agua. Y aquí al centro lo que voy a obtener son materiales más bien del tipo sólidos. El material de tipo sólidos que se menciona aquí recibe el nombre de queque. ¿Ya? Entonces, el producto final que se tiene aquí es un queque de mineral. ¿Ya? Sí, por aquí estamos bien. Otro tipo de filtro que también se utiliza bastante es el filtro de tambor, en donde lo que yo tengo acá es una alimentación y aquí se agrega un cierto material, ya en forma también de agua con partículas. Este es lavado, ¿ya? Yo tengo un lavado de Kiki que se denomina, ¿cierto? Y este se pega aquí a este tambor rotatorio que va girando. Entonces, este tambor, ¿cierto? Va girando, el material se pega y aquí en una primera instancia el material abandona el tambor quedando, ¿cierto? Estas partículas sólidas, ¿ya? Y a medida que va avanzando, eventualmente vamos a tener otras separaciones más. Hasta que quedo sin material aquí, por gravedad, y posteriormente vuelve ese elemento a retener material, ¿cierto? Que yo utilizo en la filtración. Y así vamos trabajando, vamos trabajando, vamos trabajando. ¿Ya? A nivel industrial se está usando bastante este. El anterior, el de plato, también se utiliza, pero en una este filtro de tambor está irrumpiendo bastante bien. No digo que todas las mineras tienen filtro de tambor o tienen del otro, pero sí hay un proceso filtrado que hace que yo pueda trabajar estos temas de manera adecuada. ¿Ya? Ya que tenemos, ¿cierto?
el famoso queque, ¿cierto?, que nosotros estamos mencionando. Como pueden notar, tenemos aquí distintos elementos de este estilo. Yo apliqué presión, quedó este fango acá, y ahora los estoy separando. Y lo que vemos acá caer es el queque, que es un material, si se dan cuenta, mucho más seco, bastante frágil, ¿cierto? Porque está básicamente formado de material particulado muy fino que se juntó debido a la humedad que existe. Entonces, lo que tenemos acá es la eliminación de este famoso queque, que hace que esto haga que esto pueda separar el agua de lo que son las partículas sólidas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos acá lo que se denomina un circuito típico de filtración, eh, el cual básicamente funciona de la siguiente manera. Nosotros primero tenemos un ciclón que está funcionando. El underflow va a lo que es la celda de flotación como tal. ¿Ya? El concentrado va a lo que son los agitadores, ciertos sedimentadores, y eventualmente yo puedo utilizar las colas. En este caso eh, se realiza una lixiviación. El producto final es enviado a un sedimentador, ¿cierto? A otro sedimentador, en donde el bajo, ¿cierto? El material particulado se va a un filtro de rueda y este es filtrado, obteniendo un queque, como el que veíamos en el video, solamente que obtenido por tambor y no por prensa. Y el material filtrado, este de aquí, va a ser reciclado, ¿cierto? Para poder volver a utilizarlo. ¿Ya? El líquido, ¿cierto? Filtrado. Y en el sedimentador, yo lo que voy a tener, ¿cierto? Es que el agua clara obtenida va a ser enviado de vuelta al proceso para poder volver a utilizarlo en la flotación. ¿Ya? Dudas, consultas, inquietudes, etcétera. Con esto damos por, entre comillas, cerrado lo que es la etapa de concentración con sulfuros. Si alcanzamos, vamos a ver lo que sigue después, ¿ya? Con el concentrado. Pero me interesa que ahora hablemos del proceso que ocurre de forma paralela. Y ese proceso es la lixiviación. La lixiviación es aplicado de manera universal para poder obtener cobre a partir de óxidos. La flotación se utiliza en sulfuros, la lixiviación en óxidos. Entonces, yo tengo ciertos procesos unitarios que utilizo en la lixiviación. El primer proceso unitario que tengo, ¿cierto? Es la de extracción de mineral. ¿Ya? Una vez que yo extraigo el mineral, yo tengo dos posibilidades. Seguir tratándolo, seguir haciendo algún proceso productivo con ellos, o lixiviarlo directamente. Si elijo lixiviarlo, lo que voy a tener es una lixiviación in situ. Si elijo seguir tratándolo, yo lo que voy a hacer es seguir sometiéndolo a algunos procesos, ciertos mineros, y transportándolo para llevarlo a un
a un botadero, dando así lugar a lo que se llama lixiviación en botaderos. También tengo la opción de seguir tratándolo y hacer un chancado. El chancado, después del chancado yo tengo distintas posibilidades. Yo puedo hacer la lixiviación en pilas, que es la más utilizada dentro de la industria, ¿cierto? Especialmente chilena. Puedo hacer una aglomeración para posteriormente lixiviar, que es algo que se realiza. Puedo hacer una lixiviación por percolación, que no es tan utilizada, pero en términos volumétricos, ¿cierto? Pero sí se usa, pero sí se puede realizar y sí se puede encontrar inclusive en Chile. Se pueden encontrar procesos o mineras que funcionan con percolación. O inclusive puedo seguir tratando este material mediante una molienda húmeda. Posterior a la molienda, yo genero lo que se llama, puedo generar una lixiviación por agitación o puedo generar una concentración por flotación. ¿Ya? Esto se aplica más bien a materiales que son un mix, ¿ya? Que yo tengo un sulfuro y un óxido. La lixiviación por agitación, ¿cierto? Nos puede llevar a una lixiviación con separación y separación, ¿cierto? Y finalmente siempre voy a obtener el mismo producto final, que son soluciones ricas para recuperación del metal que yo estoy teniendo en consideración. A pesar de que muchos de estos procesos que estoy mencionando son utilizados para el cobre en Chile, yo los puedo aplicar para otros tipos de materiales, ¿cierto? O para otros minerales o para otros materiales. Inclusive, es más, lo que es la lixiviación y toda la ruta hidro que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, son aplicables incluso para el proceso de tratamiento de aguas, ¿ya? Entonces, cuando yo les hable de esto, imagínense que también eventualmente vamos a poder utilizarlo para algunos tratamientos de aguas, ¿ya? Entonces, generamos la lixiviación y separación acá. Acá generamos una separación y lixiviación después de la concentración por flotación, o podemos ir tratando y hacer un pretratamiento térmico y finalmente una lixiviación con separación, ¿ya? Entonces yo tengo una serie de opciones para tratar un material o un concentrado, los cuales van a aportarnos con el fin de poder realizar la concentración como corresponde. Acá tenemos las distintas alternativas y algunas características que tienen estas. Tenemos 4 métodos de lixiviación, perdón, que tenemos aquí, y las distintas condiciones que tienen y los distintos productos que yo puedo alcanzar aquí. Lo primero, cierto, es que la lixiviación puede ser en botaderos, en pilas, por percolación o agitación, según lo que mencionamos anteriormente. Para hacer una lixiviación en botaderos, yo lo que necesito es una baja ley. Una ley bastante baja, no hay problema. Cuando yo tengo una lixiviación en pilas, yo lo que requiero es una ley entre baja y media. Si yo tengo una lixiviación por percolación, yo lo que requiero es una ley de mineral media o alta. Y finalmente, si yo tengo lo que se denomina agitación, yo necesito, ¿cierto?, una alta ley de cobre. ¿Cuántos son las toneladas o el tonelaje que yo puedo tratar en estos distintos métodos? Cuando yo trabajo en botadero, yo puedo utilizar un gran tonelaje de flotación, de material, ¿cierto?, para la lixiviación. Cuando yo trabajo en pilas, ahí yo tengo un tonelaje muy grande o mediano según la pila que yo esté usando. Si yo utilizo percolación, es un rango, ahí me muevo en un rango, ¿cierto?, según las necesidades. Y si yo tengo una lixiviación por agitación, también va a depender del rango en donde yo me estoy moviendo. Los costos de inversión. Botadero,
una inversión mínima, necesito un espacio y algunas conexiones, ¿cierto?, para el ácido. Las pilas necesitan una inversión media. La percolación necesita una inversión de media a alta. Y la agitación, ¿cierto?, la lixiviación por agitación necesita una inversión alta. Con respecto a la granulometría, cuando yo hago lixiviación en botaderos, puedo tener recién salido de la mina, o sea, tal cual hice la tronadura. Saqué el material de la mina y empiezo a lixiviar inmediatamente, no necesito más. Cuando es una lixiviación en pila, ya necesito chancado grueso, me sirve. Chancado primario y estamos. Por percolación ya necesito un chancado medio, ya un tamaño de partícula más fino. Y si hablamos de agitación, necesito molienda húmeda, o sea, ya necesito tamaños bastante más pequeños de material. Recuperaciones que yo puedo tener. De todo el cobre que ingresa, por ejemplo, en botaderos, entre un 40 y un 50% del cobre que ingresé al botadero, lo logro recuperar. El resto se pierde. En pilas, entre un 50 y un 70%, por percolación entre un 70 y un 80%, y ya por agitación entre un 80 y un 90% del cobre o del material deseado puede ser recuperado. Tiempo de tratamiento. Aquí hace alusión a que desde que yo inyecto la primera gota de ácido hasta que yo obtengo una gota del fluido, ¿cierto?, del llamado PLS, en el caso de los botaderos, pueden pasar años. Si hablamos de pilas de lixiviación, hablamos de semanas. En el caso de la percolación, hablamos de días. Y en el caso de la lixiviación por agitación, hablamos de horas. Y aquí ya vamos viendo, ¿cierto?, cuántos son la cantidad o la concentración de cobre que yo voy obteniendo según lo que tengo acá, ¿cierto? En el caso de los botaderos, yo obtengo entre 1 y 2 gramos por litro de cobre, eso es lo que significa GPL. En el caso de lixiviación en pilas, entre 1 y 6 gramos por litro de cobre. En el caso de la percolación, un PLS concentrado, ¿cierto?, que contiene entre 20 y 40 gramos por litro de cobre, o sea, vale una cantidad bastante importante. Y por agitación, concentraciones medianas se obtienen, entre 5 y 15. Una cantidad bastante buena. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Algunos problemas, ¿cierto?, que tiene el botadero, ¿cierto?, es que la recuperación es incompleta. No obtengo todo el cobre que yo ingreso. La recuperación de hierro y cobre, necesito canalizaciones. La evaporación y pérdidas del ácido, ya que en este caso se soluciona el ácido. Pérdidas de soluciones. Hay solución que no se va para el lado que yo quiero y se va para otro lado. Es también un tema. Y las soluciones son muy diluidas, tienen concentraciones de cobre muy bajas. Cuando yo hablo de pilas, lo mismo, recuperación incompleta, requiere grandes áreas de trabajo. Yo necesito un desplayo más o menos extenso para poder trabajar. Las canalizaciones, ¿cierto? Las reprecipitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una partícula de cobre, ¿ya? Y yo la contacto con ácido sulfúrico, ¿ya? Eso de ahí genera una reacción química, lo cual hace que se genera un producto que es básicamente cobre en estado, en solución, que se llama. Como ustedes se recuerdan de química aplicada, básicamente estamos haciendo alusión a un catión o un anión, en este caso, ¿cierto?, un catión de cobre. ¿Qué pasa? A veces la distancia o el desplazamiento que tiene el cobre es tan grande
en la pila que este catión de cobre no alcanza a llegar al fondo de manera íntegra. ¿Qué es lo que ocurre? Se vuelve cobre, porque las condiciones se lo permiten. Entonces lo que ocurre es que yo vuelvo a tener un precipitado de cobre y posiblemente como lo que tiene a mano es el SO4, entonces lo más probable es que yo tenga un sulfato de cobre, material sólido, que posiblemente no tenga las mismas condiciones que tenía inicialmente, lo cual dificultaría bastante su extracción del material de la pila. ¿Ya? A eso hace alusión la reprecipitación. Y finalmente la evaporación, de nuevo, del ácido sulfúrico. ¿Qué ocurre con la percolación? ¿Cuáles son los grandes problemas que esta tiene? La percolación tiene bloqueo por finos, requiere de mayor inversión para poder trabajarlo que la lixiviación en pilas y en botaderos, requiere un mayor manejo de materiales, ¿ya? Que hay que trabajar, ¿cierto? Constantemente estar retirando y colocando material fino, y se necesita un mayor control, ¿cierto? Ya un control un poco más importante a nivel planta, o sea, necesito sensores, empiezo a necesitar ya eh, sistemas, ¿cierto? De control mucho más finos y mucho más eh, especializados que en el caso de la lixiviación en pilas o que el botadero, que básicamente es regar con ácido, ¿cierto? Con la manguera casi. Y la lixiviación por agitación tenemos ya, y se requiere molienda, lo cual implica un costo bastante grande. Lavado en contracorriente, ya es otro proceso que tengo que añadir. Requiere un tranque de relaves. Los costos de inversión son muy altos. Y finalmente el control de la planta ya es el más sofisticado que existe. O sea, en términos de lixiviación, claramente. ¿Ya? Entonces eso pasa cuando yo tengo o con los posibles tipos de control, con los distintos tipos de lixiviación que existen. Lo que denominábamos, ¿cierto? Lixiviación in place, ¿cierto? La verdad es que es un poco extraño de decir, pero básicamente es que yo acá tengo la planta de recuperación y yo lo que hago, ¿cierto? Es inyectarle oxígeno e inyectar para poder llevar ácido, ¿cierto? Hacia la beta misma. Por eso in situ. Hago reaccionar esto y mediante un sistema de bombas extraigo, ¿cierto? Succiono lo que es el concentrado o el PLS, ¿ya? Y eso de ahí sale cobre. Grandes problemas, como ustedes se darán cuenta, quiere decir que hay algún tipo, un grado de nivel de contacto con las aguas subterráneas. Un fallo ahí y puedo contaminar napas subterráneas como loco. Entonces, la verdad es que este es un método que yo, por lo menos en Chile, no estoy al tanto que exista, por lo altamente contaminante que es. ¿Ya? Tiene un rol primario, ¿cierto? Solución PLS o secundario, solución intermedia o ILS. El mineral se elixía su lugar, en el lugar. El mineral puede ser de ley variable, también puede ser un óxido o un mixto, y el mineral se puede fragmentar cuando se excava de la mina o puede fragmentarse en el propio lugar en que se encuentra el mismo. Los flujos adecuados de solución son importantes y pueden ser difíciles de alcanzar. O sea, es bastante complejo, ¿cierto? A pesar de que se está ahorrando el transporte de mineral, ¿cierto? Pero tiene complejidades que son bastante importantes. Lixiviación en botaderos. Básicamente yo lo que hago es botar material constantemente en un agujero, ¿cierto? Y lo estoy lixiviando por arriba y obtengo lo que se denomina PLS por abajo. ¿Ya? También tenemos lo que es la lixiviación en batea o por percolación. La batea, ¿cierto? Es un recipiente
en donde yo tengo acá una solución cobre de cobre o rica en cobre, y yo la extraigo por un lado, y por el otro lado yo estoy enviándolo, ¿cierto?, a algún proceso para recuperación, una especie de scavenger. ¿Ya? Entonces, básicamente acá lo que tenemos, ¿cierto?, es que estoy inyectando inmediatamente material, ¿cierto? Acá tengo el mineral, el cual es sometido a un ácido con alta concentración, y esto se saca de algo por arriba o por abajo, ¿cierto? Dependiendo cómo sea la naturaleza. Se le da un tiempo de lixiviación a esto y se extrae, ¿cierto?, a un canal colector de solución rica. Entonces, básicamente yo con esto puedo extraer cobre en formato PLS, ¿ya?, en recipientes que son bastante grandes. Ya estamos hablando de 40 metros de largo por 20 metros de altura o 10 metros de altura. La verdad es que son bastante grandes. ¿Ya? También hay otro proceso que se utiliza muchas veces, especialmente para la construcción de pilas de lixiviación, llamado aglomeración. La aglomeración se realiza en un tambor rotatorio y tiene por fin reunir o juntar partículas finas en partículas más gruesas, generando, llamémoslo así, copos de material, los cuales se denominan glómeros. Por eso se llama aglomeración. Bueno, tenemos estas partículas finas, las cuales se llevan a este tambor aglomerador que se denomina. El tambor va girando. Si se dan cuenta, en su interior es relativamente similar a un molino de bolas, y se cura, que se menciona. Ese curado puede hacerse con agua, con ácido sulfúrico u otro material, ¿cierto? U otro elemento que sea interesante. ¿Existe algún grado de investigación acerca de una aglomeración con salmuera? Entonces el mineral se contacta con este material y se generan estos glómeros, conjuntos de partículas, ¿cierto?, de la misma naturaleza, con el fin de poder llevarlas a una pila de lixiviación. En esa pila de lixiviación yo riego con ácido para poder obtener el producto final, que en este caso se denomina PLS. ¿Ya? Y ahí es donde se entra a jugar las pilas de lixiviación. Las pilas de lixiviación se construyen de manera tal que parecen una especie de trapezoide, como podemos ver acá, y se colocan distintas canales de regadío. Estos canales de regadío, ¿cierto?, valga la redundancia, riegan cada una de las pilas, y el ácido se le da un cierto tiempo para que pueda decantar hacia la base, y a medida que va avanzando, va reaccionando con cada una de las partículas de cobre que yo tengo. A medida que yo voy bajando, ¿cierto?, el, el, el producto, ¿cierto?, va decantando y genera este denominado PLS, el cual posteriormente es tratado en una planta especializada, ¿cierto?, con un uso dado. ¿Ya? Entonces, así más o menos ocurre la lixiviación en pilas, pero no solo ocurre así en pilas, sino que también en los otros métodos, pero básicamente con otros valores, ¿cierto? Con otros con otras posibles condiciones, pero así funciona. Tenemos la pila de lixiviación, que es un material o un mineral de cobre. ¿Ya? Se le carga con
ácido sulfúrico en una cierta concentración. En este caso, 10 gramos por litro. O sea que por cada litro de solución que llega a esta pila, yo tengo 10 gramos de ácido sulfúrico. Se carga aquí y empieza a lixiviar. El ácido avanza por la pila, entregando, ¿cierto? Y reaccionando con el cobre. Como les mencioné anteriormente, la reacción química de la lixiviación es básicamente la siguiente. Vamos a suponer que tenemos el siguiente óxido de cobre, más H2. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener, ¿cierto? Lo que se denomina vamos a tener una cosa como esta, en donde el cobre que yo tengo acá, en la cuprita, reacciona con el ácido sulfúrico, generando, ¿cierto?, este material de cobre, este elemento de cobre, generando este producto que contiene cobre en solución, llamado PLS. ¿Por qué se llama PLS? Son las siglas de Pregnant Leaching Solution. ¿Ya? O solución lixiviada, solución lixiviada, ¿cierto? Rica o cargada, que se llama. ¿Ya? Entonces, esta solución que yo obtengo tiene un contenido bastante interesante de cobre y procede a la siguiente etapa. De la siguiente etapa también yo retorno una cierta cantidad de cobre, ¿cierto? Acá no se pierde nada, llamado refino. Ese refino tiene alrededor de 0,3 gramos por litro de cobre. O sea, por cada litro de solución que yo estoy cargando, 0,3 gramos son cobre. Pero además este refino lo que contiene es ácido sulfúrico. Entonces, que no reaccionó previamente. Entonces, esa solución o esa cantidad de ácido sulfúrico se junta con una cierta cantidad de relleno y eso completa nuestros 10 gramos por litro que tenemos acá. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vemos en el esquema de lixiviación. Profesor, Dígame. consulta, esa solución que llega con ácido sulfúrico, eh, ¿con qué además está disuelto? El Ácido refino, sulfúrico con agua, ¿con el qué se refino comporta? o el ácido sulfúrico como tal. La primera bañada de ácido sulfúrico, Este, ¿sí? ese está disuelto con agua normalmente. ¿Ya? Normalmente recuerda que el ácido sulfúrico es un líquido, ¿ya? Voy viendo cuán diluido está desde un inicio. Normalmente no es como que la planta de lixiviación tiene una planta de ácido sulfúrico que te diluye esto, sino que tú tienes una concentración ya dada según los requerimientos que tú tengas. Ah, ya, pero ya más disuelta con agua. Claro, claro. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, este viene siendo el ciclo que nosotros tenemos de lixiviación.
en pilas. Pero de nuevo, también lo podemos aplicar eventualmente a otros elementos. Acá tenemos lo que se denomina una piscina de ILS. El ILS es aquel baño, ¿cierto? O aquel flujo que sale de aquí sin las concentraciones necesarias para pasar a la siguiente etapa. Una concentración que es inferior a 1, ¿cierto? Pero, y también superior a 0,3 gramos por litro de cobre. Entonces lo que ocurre es que yo tomo este ILS y lo retorno inmediatamente y así no pierdo, ¿cierto?, absolutamente nada o pierdo la menor cantidad de cobre posible. Entonces, con este ciclo, nosotros pues, deberíamos ser capaces de recuperar una cantidad de cobre más o menos importante. Y bueno, la lixiviación en pilas, como ya les mencioné, ¿cierto? Tenemos una pila, las cuales tienen tamaños bastante grandes. Tiene, por ejemplo, acá dice un ancho aproximado de entre 25 y 30 metros de ancho y un largo de entre 100 y 150 metros de largo. O sea, son bastante imponentes las pilas de lixiviación y una altura entre 5 8 metros de altura. O sea, son bastante, es un volumen bien importante de mineral que yo estoy cargando acá. Se carga con camiones, ¿cierto? Con camiones y con un apilador móvil, ya que es básicamente este típico equipo que tiene un brazo, el cual va cargando y va posicionando el mineral de manera tal que pueda completar la geometría que nosotros queremos, ¿ya? Y eso es lo que les puedo decir. Ah, y aquí tenemos algo bastante importante que es la membrana de polietileno de baja densidad. Esa membrana se pone por debajo de todas las pilas de lixiviación con el fin de que yo pueda evitar o disminuir lo más posible la cantidad de ácido sulfúrico que percola hacia las napas subterráneas. ¿Ya? El ácido sulfúrico que yo le inyecto, que yo agrego a las pilas, no percola de manera violenta hacia las napas debido a esta membrana de polietileno. Eso es una de las... Honestamente, la lixiviación es bastante limpia en ese sentido. Entonces, de las pocas o de los cuidados que uno tiene para con el medio ambiente en lixiviación, la membrana en polietileno es vital, porque si no el ácido puede llegar a las napas subterráneas y contaminar el agua de las mismas, ¿ya? Entonces, toda pila de lixiviación abajo tiene alguna, en este caso se menciona la membrana de polietileno, pero eventualmente pueden tener otras, ya la tecnología va avanzando, ¿cierto? Y lo más probable es que cuando ustedes salgan se van a encontrar con otros materiales que pueden ser igual de atractivos para poder proteger a las pilas de lixiviación. ¿Mm? Ya, vamos a dejar esto hasta aquí. Volvemos en 10 minutos para el resto de la clase. Ya, estimados, volvemos. Entonces estábamos viendo, ¿cierto? Lo que es el esquema de la lixiviación como tal. Entonces, la verdad es que las pilas de lixiviación también tienen reglas para su construcción, ¿ya? Como por ejemplo, la calidad del terreno tiene que tener una base impermeable, la facilidad de riego y recolección de drenaje, la estabilidad de la pila seca y saturada de agua, o sea que se tiene que medir eso para poder determinar la altura de la misma pila. Los tanques o piscinas de soluciones ricas y pobres, yo tengo que tener un fácil acceso a eso. La forma de apilamiento o disposición del material lixiviable. Se debe disponer de amplias superficies de terreno. La superficie debe tener menos de 10% de pendiente, o sea que no tiene que tener una pendiente muy grande. Y debe considerar un sistema de impermeabilización, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, yo lo que tengo que hacer para la construcción también
debe tener una base firme y consolidada, ¿ya? Láminas de impermeabilización, ¿cierto? Conjunto de drenaje, y el apilamiento, para eso se utilizan camiones, y también se puede usar un sistema de correas móviles según corresponde. Cuando estamos hablando de minería a pequeña escala, lo que nosotros tenemos es chancado, aglomeración, y por medio de una correa alimento el camión, y el camión forma la pila de lixiviación necesaria, y hay un cargador frontal, ¿cierto?, que está trabajando en ese punto. Cuando hablamos de producción a mediana escala, lo que tenemos, ¿cierto?, es chancado, aglomeración, y con una correa alimento el camión, y el camión, ¿cierto?, alimenta un apilador móvil, el cual genera la pila de lixiviación que nosotros tenemos. Finalmente, cuando estamos hablando de gran escala, ya estoy chancando constantemente, el tambor aglomerador recibe constantemente material, y las correas móviles trabajan y apilan según las necesidades que tenga la planta, ¿ya? Entonces acá tenemos una figurilla, ¿cierto? Una figura en donde nosotros podemos ver, ¿cierto?, lo que es la mina como tal. Tenemos, ¿cierto?, como ustedes pueden notar, ¿cierto?, las plantas. Aquí básicamente lo que ustedes pueden ver es un poco de proceso, ¿cierto?, a baja escala, lo que es la mina propiamente tal, y acá están las pilas de lixiviación. Nótese que esto podemos ir subiendo, ¿cierto?, ahí para que la gente, los trabajadores vayan, ¿cierto?, trabajen, y eventualmente tengamos, ¿cierto?, la descarga de cobre, ¿ya? Esto es mantos blancos, ¿ya? Acá ya tenemos la pila, ¿cierto?, como más o menos estábamos mencionando, ¿cierto?, en donde tenemos, ¿cierto?, la pila de lixiviación con los distintos componentes, ¿cierto? Y si se dan cuenta, acá se están formando nuevas pilas, ya están instalando algunos temas que nosotros tenemos aquí. Nótese que tiene varios pisos, no es un solo piso. El motivo de esto es que es lo que se denomina una pila permanente, ¿ya? En donde nosotros tenemos una base, luego yo voy a esa base le voy incluyendo un nivel. Una vez que consumí ese nivel, coloco un segundo nivel, y así sucesivamente, una especie de estructura piramidal, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? En esta figura, ¿cierto?, podemos ver cómo el cargador está eventualmente generando estos pisos, ¿cierto? Está llenando con material. Acá tenemos, ¿cierto?, las vías de acceso, ¿cierto?, para las personas que trabajan ahí, obviamente. Y aquí podemos ver también cómo está trabajando y cómo la pila está recibiendo el ácido, ¿ya? Que es lo que podemos ver acá con estas líneas de aquí y estos puntos de acá que también implican eso mismo, ¿ya? Aquí ya tenemos una planta mucho más grande de lixiviación, en donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, las distintas plantas, y aquí ya tenemos las distintas pilas de lixiviación que están funcionando de manera conjunta, ¿ya? Aquí tenemos más de una pila, ¿ya? Por la forma podemos básicamente decir que son pilas móviles, o sea, que eh, se utilizan, ¿cierto?, de manera, se gastan, se consumen completamente la mayor cantidad de cobre, se retiran y se vuelve a generar una nueva pila, y así sucesivamente, debido a que no tenemos la estructura escalonada que teníamos en la imagen anterior, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, la pila, ¿cierto?, cómo se van construyendo las distintas pilas, y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo están trabajando las otras
que ya estaban construidas. ¿Ya? Ahí las podemos ver completamente. Como ustedes se pueden dar cuenta, eso es parte de lo que es parte de lo que viene siendo la concentración con estos fines. ¿Ya? Otra vez la lixiviación, ¿cierto? Ya creo que la estructura más o menos la entendieron, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, lo que son algunos de los componentes que se utilizan para apilar. ¿Ya? Podemos ver una apilación que tenemos acá, en donde el material es obtenido, ¿cierto?, desde por acá atrás, y va alimentando cada una de las... está alimentando a cada uno de los componentes, como nosotros podemos ver acá. Y aquí podemos ver cómo este equipo llamado o denominado rotopala, ¿ya? Acá está extrayendo, ¿cierto?, el material, sube, llega acá y es impulsado y cargado, ¿cierto?, hacia la pila. Más o menos una estructura como la que vemos acá. Entonces, esto se va moviendo a través de carriles, ¿cierto? Y va girando sobre un soporte y esto va colocando el material, ¿cierto?, en posición para poder ser lixiviado posteriormente. Nosotros tenemos dos tipos de posibles formas de añadir el material, ¿cierto? O añadirle el ácido a las pilas. La aspersión o por goteo. Ambos son tal cual suenan. Aspersión es básicamente un aspersor como el que ustedes ven en un jardín, pero en vez de, liberar agua para poder regar, lo que están usando acá es ácido. En cambio, el goteo, ¿cierto? Son componentes, es un ducto que tiene agujeros que permite gotear la pila, ¿cierto? Para que ésta pueda disminuir e ir viajando, haciendo que el ácido vaya aquí, ¿ya? Y ahí va a depender de lo que se tenga. Entonces, cuando yo tengo unas pilas móviles, para que esta funcione, yo necesito que se cumplan algunas cosas. Por ejemplo, se deben tener como mínimo 2 pilas de lixiviación. E iniciamos el riego de una de las pilas. Vamos a obtener una alta concentración en la solución y después va a ir descendiendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Luego, vamos regulando, ¿cierto? Como yo obtuve una alta concentración con una pila y cuando empieza a bajar, yo he hecho andar la siguiente, manteniendo así la concentración de ambos PLS lo más constante posible. ¿Para qué? Para alimentar a la siguiente etapa con el fin de que puedan trabajar, ¿cierto?, la etapa que prosigue, ¿cierto? Y no tenga una diferencia de concentración muy grande. Y ahí ya empieza a generarse lo que es el ILS, ¿cierto? Que es lo que teníamos acá. Si yo quiero diseñar una pila, esto va a depender de algunos elementos, ¿cierto? Como lo es la granulometría, la altura de pila que yo necesito o quiero, la tasa de riego, la concentración del ácido sulfúrico y algunos otros elementos, ¿cierto?, que nosotros tenemos o necesitamos en consideración. Por ejemplo, si vamos a lixiviar solamente con ácido sulfúrico, vamos a tener una lixiviación que va a durar entre 1 a 2 meses. O sea, esa pila va a estar activa 1 o 2 meses recibiendo ácido sulfúrico, ¿cierto? Y obteniendo lo que nosotros necesitamos. O también podemos tener una lixiviación bacteriana, la cual dura entre 3 a 12 meses. ¿Ya? Las bacterias hacen su pega en ese sentido. No lo vamos a enseñar como tal porque la verdad es que la parte bacteriana es bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos que ver el diseño que va a tener.
la capacidad de la planta, la ley de mineral, el consumo de ácido y una larga lista de etcétera, ¿cierto? Como ustedes pueden ver. Y ya con eso podemos determinar el diseño más efectivo para poder cargar la pila de tal manera de obtener un valor bastante alto. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos componentes yo debo utilizarlos con el fin de determinar la geometría de la pila, determinar la técnica de riego, determinar la concentración de su ácido sulfúrico y una larga lista de etcétera. Depende mucho de varios aspectos que no son tan medibles algunos, pero hay que tenerlos en consideración. El aglomerado, ¿cierto? También es relevante si es que eventualmente lo voy a tener o si no. Si es que no voy a tenerlo, si lo voy a tener, ¿qué voy a utilizar para aglomerar? Voy a utilizar agua, ácido sulfúrico, voy a utilizar agua con sal, salmuera, que también se está utilizando últimamente, o que se está intentando impulsar, no sé si se estará utilizando como tal a escala industrial, y así sucesivamente. ¿Ya? Puedo utilizar, por ejemplo, acá también aparece cal como un elemento aglomerante, etc. Y bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, las pilas de lixiviación tienen una forma de una pirámide truncada. Entonces, básicamente, si nosotros consideramos esto de esta forma, nosotros podemos analizar el cómo están funcionando y cómo se trabajan las distintas pilas de lixiviación. ¿Ya? Tienen una geometría cuyo volumen puede ser considerado de esta manera. Y utilizando estas ecuaciones, nosotros podemos determinar, ¿cierto?, el volumen de mineral, ¿cierto?, que va a tener cada una de las pilas de lixiviación. ¿Ya? Y así es como nosotros vamos viendo, ¿cierto?, según el área que nosotros tenemos. ¿Ya? Podemos ir analizando algunos componentes, ¿cierto?, que sirven para poder determinar el valor, ¿cierto?, que tiene dicha área. Nuevamente, los parámetros de riego yo los voy viendo por la naturaleza del material que yo estoy manejando. Puedo aplicarlo de esta manera, ¿cierto? Se recomienda el riego por goteo en situaciones en que se requiere asegurar la uniformidad y la aplicación de bajas tasas de riego. ¿Ya? Normalmente las pilas se distribuyen en módulos de riego, cada una de las cuales se compone de un cierto número de peines. ¿Ya? O sea, básicamente cada una, hay una las tiras de manguera, ¿cierto? ¿Qué tanto vamos a tener? Cómo van goteando, ¿cierto? Y cuáles son los parámetros o cuáles son las concentraciones que nosotros utilizamos. El sistema de riego está formado por un conjunto de cañerías, ¿cierto?, que permiten distribuir uniformemente el flujo conformando una malla rectangular. O sea, básicamente no es que tengo solamente la hilera, sino que además tengo una forma de malla. ¿Con qué fin? El fin de tener el riego lo más homogéneo posible. Y se van calculando según lo que yo tengo acá. Por si acaso, cuando se habla de 9,6 litros por hora por metro cuadrado, ¿ya? Hace alusión a que, si ustedes se dan cuenta, las pilas de lixiviación son una cosa así, ¿cierto? Podemos representar de esta manera. Entonces yo riego acá, en este punto, y yo tengo un área de exposición que yo tengo que calcular. Dependiendo, yo puedo usar
el área de la superficie superior, ¿ya? O puedo usar el área intermedia, que es el promedio del área de esa base con la base inferior, la que está a ras de piso. Entonces, según esa área, yo determino los metros cuadrados que yo tengo, ¿ya? Esto de aquí se determina utilizando pruebas de lixiviación en laboratorio. Yo llego a una tasa de riego, mira, les digo, esta es la tasa de riego que tienen que utilizar para su mineral. 9,6 litros por hora por metro cuadrado, ¿ya? Estas pruebas se realizan normalmente en columnas de lixiviación. Entonces, yo como conozco el área transversal de esta columna, porque asumo que yo tengo una columna con una, ya sea normada o por lo menos que yo sepa el área, el diámetro, con eso determino el área superficial o el área transversal y con eso yo determino, yo hago ese cálculo de ahí. Entonces, por cada uno de esa área, yo cargué 9,6 litros por hora. Esto me sirve, ese valor me sirve para multiplicarlo después por el área superficial que yo determino, o el área transversal que yo determino como relevante. De nuevo, puede ser la base superior o puede ser el promedio de la base superior con la base inferior. Entonces, con eso yo determino cuál es el caudal o cuál es el caudal que yo voy a necesitar para satisfacer la lixiviación de esa pila en específico. ¿Ya? Eso no. Entonces, con eso nosotros podemos ir calculando algunos elementos, ¿cierto? De el módulo de pila, ¿cierto? Cada uno de estos elementos nos da un valor, ¿cierto? La verdad es que, de nuevo, a pesar de que yo puedo tener ciertas fórmulas matemáticas que me permiten calcular el flujo que va a tener cada gotero, de todas maneras necesito, ¿cierto? Primero el valor que yo tengo desde el laboratorio. Entonces, Ng sub n, número de goteros Noriega, que es un tipo de goteros que yo puedo utilizar, AF el aforo, y TR las horas de riego que yo voy a tener para esa pila. Y GL, número de goteros LEGO, otro tipo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y el NASP, número de aspersores. Y por el aforo, por las horas de riego. Y eso me va a dar un flujo de riego en el módulo. O sea que por esa línea, por ese módulo, voy a tener tantos goteros Noriega, tantos goteros Lego, y eso voy a tener tantos aspersores, y con eso yo voy a poder determinar el flujo de riego de ese módulo que ya está considerando, ¿cierto? El área, ¿cierto? Que yo necesito, ¿ya? Todo eso normalmente está dado, ¿ya? Ustedes no creo que eventualmente se vean afrontados a eso, pero es bueno que sepan que existe. Hasta aquí, ¿dudas y o consultas? Creo que no, profe. Ya. Vamos con el siguiente proceso, que también es del área hidrometalúrgica, ¿cierto? Que es la extracción por solventes. Nosotros tenemos estas son las tres grandes operaciones unitarias que se realizan en una planta hidrometalúrgica: lixiviación, extracción por solventes y electrowinning. Entonces ahora nos vamos a abocar a la extracción por solventes. ¿Ya?
Entonces, nosotros ya hicimos esta parte, ¿cierto?, de la lixiviación, y ahora esto llega a esta etapa de aquí, que es donde nosotros producimos la extracción del cobre desde utilizando, ¿cierto?, una estructura de algún material que sea de nuestro interés. Entonces, para llevar a cabo la extracción por solventes, yo necesito primero que todo un circuito de extracción. Luego voy a necesitar un circuito de descarga o strip. Al circuito de extracción ingresa el PLS proveniente de la lixiviación. Ese PLS, recordemos que tiene entre 1 y 10 gramos por litro de cobre, ¿ya? Este ingresa a un circuito de extracción, el cual contiene ciertos materiales y ciertos componentes que me van a ayudar a extraer el cobre que está inserto en el PLS y lo va a capturar. Y ese es un solvente, ¿ya? Y ese solvente pasa al circuito de descarga, en donde yo saco el cobre de ese solvente, ¿ya? En lo que se denomina un orgánico cargado. El orgánico va a tener una concentración de aproximadamente 4 gramos por litro de cobre, ¿ya? Y ese del circuito de descarga sale lo que se denomina lo que se denomina un electrolito enriquecido o advance. El electrolito enriquecido o advance tiene 45 gramos por litro de cobre de concentración, o sea, es concentradísimo en cobre. Por cada litro de solución que yo envío a la siguiente etapa, yo lo que obtengo o lo que yo entrego son 45 gramos por litro. Pero no dice lo siguiente. Lo que me devuelve el proceso siguiente, o sea, lo que no utilizó, se denomina electrolito descargado o spent. Y ese electrolito tiene 35 gramos por litro de cobre. ¿Ya? Ese electrolito acá es descargado también, ¿cierto? Es reutilizado y se vuelve a cargar con el cobre proveniente del orgánico y lo termina devolviendo el orgánico. Mire, fíjense, el orgánico cargado contiene 4 gramos por litro de cobre y el descargado 1,5 gramos por litro de cobre. O sea, descargó bastante el orgánico. Y ese orgánico, ¿cierto? Nuevamente limpia o extrae el cobre del PLS y ese es retornado a la lixiviación en forma de refino con una concentración, ¿cierto?, de 3 gramos por litro de cobre. ¿Ya? Esto es cómo funciona el proceso de extracción por solventes. Entonces, como se dieron cuenta, yo necesito un material orgánico que extrae el cobre y que permita viajar a esto de acá. ¿Ya? ¿Cómo funciona la química de esto? De la extracción primero. Nosotros tenemos, ¿cierto?, el componente orgánico, que es un radical, un compuesto, un hidrocarburo, ¿ya? Y que tiene al final un átomo de hidrógeno. Yo quito ese átomo de hidrógeno y permito el ingreso del cobre utilizando 2 cadenas de este hidrocarburo, ¿cierto?, de este orgánico. Capturo el cobre, quedando esto como ácido y como SO4. Que a pesar de que no reacciona, ¿cierto?, no participa de la reacción como tal, yo eventualmente lo tengo que mencionar porque al final queda. Y aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, que llega de esta manera, pero eventualmente podríamos decir que sale de la siguiente manera, de esta reacción.
Y no nos olvidemos que eso de aquí, esto de aquí, es lo que se devuelve al proceso de lixiviación. ¿Ya? Entonces, por eso es tan relevante también mencionar esta reacción química que ocurre acá. Entonces, este orgánico captura el cobre y lo permite pasar a la siguiente etapa, que es el de extracción. La siguiente etapa que tiene dentro de la extracción por solvente. Entonces, tenemos un orgánico descargado, ¿cierto? Lo que proviene del PLS. Después pasa a ser un orgánico cargado. Y finalmente tenemos lo que es el refino, que también va a tener alguna cierta cantidad de cobre. ¿Ya? Y aquí ya la reextracción, ahora tenemos, ¿cierto?, la parte de ácido, tenemos el orgánico cargado, y esto lo descargo. Quito el cobre, basado, ¿cierto?, en el hidrógeno que tenemos acá, y lo que obtengo, ¿cierto?, es cobre nuevamente en estado descargado. Electrolito descargado, alta acidez, ojo aquí. Aquí tenemos un pH bastante bajo, tendiente a cero. Se tiene, cierto, la reacción, formación de un orgánico descargado, y finalmente esto se va como refino a la etapa previa. ¿Ya? La fase orgánica es lo que se denomina un extractante, una molécula activa que se acompleja con cobre. Pero además, la fase orgánica contempla un diluyente, que es un hidrocarburo inerte que transporta el extractante. ¿Ya? Cualquier hidrocarburo en este caso sirve porque mientras perciba o permita que la fase orgánica pueda ser transportada. Como pueden notar, el extractante es un componente, ¿cierto?, orgánico, ¿cierto? Aquí podemos ver una estructura bencénica, ¿cierto? ¿Ya? Una amina que podemos utilizar acá. Y esto reacciona con cobre y queda una especie de cadena doble unida al cobre, atrapándola completamente, liberando al hidrógeno. Entonces, el extractante, para que funcione, tiene algunos requerimientos básicos que se tiene que tener. Primero, tiene que extraer al cobre eficazmente del PLS. Las condiciones de pH las da el fabricante y yo como empresa las puedo aceptar o las puedo rechazar y decir, ¿sabes qué? Ese extractante no me sirve, yo voy a usar otro. Porque la verdad es que las condiciones de pH que requiere son extremas o son poco utilizables. ¿Ya? Pero eso lo ve la empresa. Tiene que además ser capaz de extraer el cobre del electrolito spent. Recuerden que también viene desde la electrorefinación. En condiciones de acidez, con alta acidez. Tiene que ser atractivo económicamente y de cinética alta, o sea, básicamente tiene que ser barato y tiene que no detenerse tanto tiempo o no requerir tanto tiempo. Contacto extractante PLS para poder retener al cobre. Y también tiene que dar una condición de separar rápidamente las fases acuosas y orgánicas. Además, también tiene que ser insoluble en fase acuosa. ¿Ya? No puede disolverse en el PLS o en el hidrocarburo que estoy utilizando para transportar. O sea, la verdad es que tiene una serie de requerimientos, ¿ya? Que son relevantes a la hora de utilizarlo. Ser estable, por ende ser reciclable muchas veces, o sea que yo tengo que tomar el extractante, tengo que poder retirar el cobre y después tengo que poder volver a reutilizarlo y muchas veces así. O sea, no cualquier componente puede ser un extractante. Además, no debe absorber ácido sulfúrico.
Si el extractante retiene ácido sulfúrico, modifica el pH de las siguientes etapas y de las previas. Por ende, eso hace, ¿cierto?, que pierda un poco pierde un poco de efectividad, y lo otro es que si absorbe ácido sulfúrico, no estoy devolviendo suficiente ácido sulfúrico al proceso de lixiviación. Por ende, el consumo de ácido se me dispara. Por eso el extractante no puede absorber ácido sulfúrico. Son bastantes requerimientos los que tienen los extractantes. Y obviamente, lo obvio, extraer el cobre preferentemente. O sea que básicamente el extractante no puede estar absorbiendo o capturando otros componentes, como por ejemplo el hierro, que también puede acompañar al cobre en el proceso. ¿Ya? No transportar componentes indeseados. Ser soluble en hidrocarburos económicos, ¿ya? Para no tener que usar hidrocarburos de muy alto precio. Y además no ser inflamable, no ser tóxico ni cancerígeno. Medidas de seguridad que son evidentes, pero que de todas maneras hay que imponérselos al extractante. A algunos extractantes que tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos la aldoxima, que tiene una capacidad de extracción fuerte. ¿Ya? La verdad es que es bastante genérica al momento de la parte de la reextracción. Tiene una selectividad entre cobre y hierro excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que identifica entre cobre y hierro y puede extraer el cobre únicamente. Tiene una cinética bastante rápida. Tiene una tasa de separación de fases muy rápida y una estabilidad química muy buena. ¿Ya? Depende del PLS y de operación si es que genera de estos glómeros o genera básicamente burbujas. Y depende de la operación y del diluyente si es que hay algunos atrapamientos. ¿Ya? Y algunos ejemplos de estos se denomina Acorga M5640. Y así tenemos distintos tipos de extractantes que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es el detalle? Si se dan cuenta, ninguno es óptimo. En la extracción, las aldoximas son fuertes, pero en la parte de reextracción, la verdad es que es genérica. Una mezcla de aldoximas y ketoxinas es fuerte en la extracción, pero genérica en la reextracción. Una mezcla, ¿cierto?, entre aldoximas y ketoxinas es bastante genérica en la extracción, pero en la reextracción es muy buena. Y las ketoxinas son muy malas, son débiles en la extracción, pero excelentes en la reextracción. Además tienen una selectividad, o sea, entre cobre y hierro, no los pueden diferenciar muy bien y puedes recuperar hierro a partir de estas ketoxinas. Tiene una cinética lenta, pero tiene una tasa de separación de fases muy, muy alta, muy rápida. Y además es excelente, tiene una estabilidad química excelente. Entonces, ¿cuál es la solución que podríamos tener ante esta situación en donde tenemos que hay un componente que es muy bueno en una etapa, pero muy malo en la otra? Fácil. Hago una mezcla de extractantes. Entonces, en las plantas de lixiviación, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, son distintas mezclas de extractantes. Se entregan en una cierta tasa. Entonces yo tengo un 80% de aldoximas y 20% ketoxinas. De esa manera yo aprovecho que disminuyo tal vez un poco la parte de la extractiva, ¿cierto?, de la extracción, pero en la reextracción yo ahí
mejoro las propiedades. Y así sucesivamente, voy trabajando eso de manera tal que me permita obtener la mayor cantidad o la mayor recuperación del cobre. Los diluyentes. Propiedades de los diluyentes alifáticos comparados con los aromáticos. ¿Ya? Los alifáticos tienen un punto de chispa, ¿ya? Muy alto, disminuyendo las posibilidades de incendio. O sea, se necesita una cantidad de chispas más o menos importante para iniciar un incendio en los alifáticos. Menor volatilidad, lo cual reduce las pérdidas por evaporación. Tienen, no se degradan tanto vía oxidación y tienen una baja huella de carbono. Por otro lado, las desventajas de los alifáticos frente a los aromáticos es que aumentan la viscosidad de la mezcla diluyente extractante, puede reducir la solubilidad de los complejos, especialmente a altas concentraciones de extractante, reduce la solubilidad de impurezas, las cuales pueden incrementar la formación de estas burbujas o lamas, ¿ya? Y tienen una baja selectividad de hierro, de la transferencia de hierro en el diluyente. Además, tienen bajas tasas de separación de fases y tienen atrapamiento de orgánicos, ¿cierto?, en la fase acuosa. ¿Ya? Esos son básicamente los grandes problemas que tienen los diluyentes. Entonces, no cualquier diluyente me sirve y, de nuevo, no existe un diluyente perfecto. Es por eso que también tengo que ser selectivo y tengo que ver cuál es la propiedad que más me interesa para, o cuál me interesa que no se cumpla, y ahí tengo que elegir un diluyente u otro. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, cómo las impurezas pueden ir atacando, ¿cierto?, todo esto. Y básicamente nosotros tenemos para evitar cualquier tipo de arrastre de impurezas, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, una transferencia química, por ejemplo, una pérdida química, o sea, con el cobre, o una transferencia física, la cual son gotas de la fase acuosa que quedan atrapadas dentro de mi orgánico. ¿Ya? Para disminuir ese atrapamiento, nosotros tenemos que elegir un diluyente adecuado, un extractante que tenga una baja viscosidad y densidad, y evitar el sobremezclado y atrapamiento de aire. Normalmente también se tiene la instalación de picket fence, medios de coalescencia u otras características en el mezclador para promover la separación de las fases. ¿Ya? Asegurar un tiempo de residencia en el proceso de separación, eso es fundamental. Mientras más tiempo yo deje el orgánico dentro de la piscina de extracción, mayor posibilidad tengo de que capture impurezas, mayor posibilidad tengo de que capture, de que produzca, ¿cierto?, un atrapamiento de ácido sulfúrico, y así sucesivamente. O sea, el tiempo de residencia es vital, conocerlo y promover que así ocurra, para que así el proceso no se vea tan mermado. Y contar con contactar el orgánico con medios hidrofóbicos. De esa manera lo separamos de el acuoso. ¿Ya? Los decantadores, ¿cierto?, normalmente tienen una estructura como la que vemos aquí, que un segundo. Aquí se ve de mejor manera. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, los componentes, ¿cierto?, que forman al proceso.
y que eventualmente van a transportar el material que se desea. Entonces tenemos los decantadores y los medidores de interfaz. Vamos a esperar, ¿cierto? Que ahí empiece a funcionar. Entonces acá se inunda con cierto componente, cierto diluyente, y este posteriormente va rumbo a la piscina de extracción. Entonces, a medida que baja el nivel, nosotros vamos a... Se carga con materiales, ¿cierto? Material mineral, el cual es extraído, ¿cierto? Desde la otra piscina, y a medida que voy teniendo una cantidad, ¿cierto? De, de material, ¿cierto? Este va siendo extraído eh, basado en lo que nosotros tenemos ahí, entre ácido y material orgánico. Entonces, acá tenemos el mezclador, ¿cierto? Un poco lo que veíamos, los picket fences y los medidores de interfaz. Entonces, si se dan cuenta, aquí entregamos el orgánico, ¿cierto? A la piscina, ¿cierto? De extracción. El orgánico entra, ojalá limpio. Este viaja y va capturando, ¿cierto? La mayor cantidad de cobre a medida que va avanzando. Todo eso va pasando por las distintas etapas y por los distintos elementos que nosotros tenemos. Y de nuevo, el orgánico, la idea es que vaya capturando cada una de las partículas de cobre, en este caso, que se encuentre a su paso. Una vez que pasa ahí, el orgánico pasa a esta canaleta, la cual luego es llevada al proceso siguiente en donde es extraído el cobre con el fin de que pueda descargar, ¿cierto?, al mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos cámaras de mezcla, ¿cierto? En donde yo tengo un extractante cargado, que es el que veíamos con color rojo, y un refino líquido, el cual es llevado, ¿cierto?, a la etapa previa, la de lixiviación. Eso. ¿Dudas y o consultas, estimados? No, profe. Ninguna por aquí, profe. Ya. Entonces, según mi calendarización, nosotros la próxima semana teníamos planificado el certamen número 2. Pero, debido a el promedio de notas, ¿cierto?, que se tiene del certamen 1, vamos a hacer un cambio en esa planificación. La próxima semana vamos a hacer ejercicios acerca de todo lo que hemos visto hasta el momento en términos metalúrgicos. Molienda, clasificación, flotación, lixiviación y ahora extracción por solventes. Claramente extracción por solventes y lixiviación van a tener un cierto grado de parentesco debido a que son procesos más químicos, ¿ya? Físico-químicos, igual que la flotación, ¿ya? El proceso de molienda y el proceso de clasificación son procesos más físicos debido a que eh, emplean la naturaleza física de las distintas partículas, ¿ya? La forma, el tamaño, etc. La flotación y la lixiviación, al igual que la extracción por solventes, va a depender, ¿cierto?, de los principios tanto de superficie, ¿cierto?, la mineralogía, perdón, la forma, el tamaño, pero además depende de la mineralogía, algo más químico, y también de la dosificación de reactivos, en el caso de la flotación,
y dosificación tanto de ácido sulfúrico como del orgánico para la extracción por solvente y lixiviación. Repechaje, no va a haber. ¿Ya? ¿Por qué? Déjenme contarles una pequeña historia. El semestre pasado, la edición anterior de este curso, pasó algo similar con el certamen y se hizo un repechaje. En el repechaje le fue peor que en el certamen. Entonces, prefiero no hacer repechaje ahora y al final del semestre tomo las decisiones y cómo procedo con eso. ¿Ya? Profesor, Dígame. una consulta. Le quería decir si. Entonces, la próxima semana haríamos ejercicios sobre la materia que hemos pasado. Sí. Entonces, quería pedirle si podría subir el video de la clase anterior, que fue el proceso de chancado, los tipos de chancado, el tamaño del grano. Porque está la primera clase que es de proceso por ahora, Ok, para ir repasando, por favor. perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda y o consulta? Profe, Ya. ¿qué posibilidad hay de que pueda subir los documentos al aula para echarle una leída? Las presentaciones. Sí, yo creo que sí. Ahí vamos a subir. Porfa, que a veces yo veo, bueno, como todos vemos la grabación en YouTube y aparece la ventana de los participantes y tapa a veces parte de las diapositivas. Ok. Entonces, para ver de forma más original la... Porfa, profe. Ok. Gracias. Bueno, eso, estimados. Vamos a dejar la clase hasta aquí para poder ir a vernos bien, ¿cierto? Próxima semana recuerden ejercicios. Ahí está el certamen. Y eso. Que tengan buena semana y nos vemos el próximo lunes. Que tenga una semana, profe. Nos vemos. Ya, Hasta la profe. próxima La semana, profe profe. igual. Ya, profe, gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.